Muy queridos amigos, domingo 6 de octubre. El Evangelio está tomado de San Lucas. Es por si acaso, domingo 27 del tiempo ordinario. Y está tomado San Lucas del capítulo 17 del Evangelio de San Lucas al comienzo, versículos 5 al 10, es el comienzo del capítulo, en que los apóstoles le piden al Señor: Señor, aumentanos la fe. La respuesta del Señor puede desconcertar. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. El poder de la fe. El poder de la fe, y muchas veces cuando el Señor hace un milagro, una curación de alguien que le está pidiendo, le dice que se haga conforme has creído, conforme a tu fe. Y muchas veces se ve en el Evangelio cómo el Señor liga, establece un vínculo entre la fe de la persona que pide y el milagro que él hace. Se diría que hace los milagros en la medida de la fe de la gente. Y eso sucede. Nuestra fe tiene que ayudarnos muchísimo, y como somos muy débiles, y la fe es un don de Dios que nosotros tenemos que procurar aumentar con actos de fe. Hay que pedirle también: Señor, auméntame la fe, que yo crea mejor, que yo crea con más firmeza, que yo crea con más seguridad. Y eso nos ayudará mucho también en nuestra vida corriente, a cumplir nuestros propios deberes, que eso es lo importante. Y además le dice otra cosa: suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: ven enseguida y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sí, pues, de eso se trata, o sea, el cumplimiento de los deberes personales. En primer lugar, los deberes para con Dios. En segundo lugar, los deberes familiares. En tercer lugar, los deberes laborales de nuestro trabajo. En cuarto lugar, todo mezclado, no se trata de poner orden. En cuarto lugar, los deberes sociales. Al que siente ese llamado de servir al pueblo en la política grande o la pequeña, la política de la propia ciudad o del propio barrio, también tiene que ser un servicio a la sociedad, y va incluido, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. E indudablemente he puesto en primer lugar, como lo más importante, los deberes para con Dios, pero los deberes, no las devociones que pudiera ser un pretexto para dejar de cumplir nuestro deber. Hay un refrán conocido, no sé si lo he citado antes, que es muy antiguo, y por lo tanto en aquella época en que la mujer no trabajaba fuera del hogar, sino que atendía su casa, ¿no? Ahora ambos trabajan, y por lo tanto hay que tomar este refrán castellano de sabiduría popular en el contexto, ¿no? Dice ese refrán: la mujer que por la iglesia deja el puchero quemar, o sea, deja sus obligaciones. La mujer o el varón, que por la iglesia, por sus devociones, no por sus deberes, por sus devociones, deja el puchero quemar, deja de cumplir sus deberes profesionales, tiene la mitad de ángel, de diablo la otra mitad. O sea que sepamos distinguir entre el deber para con Dios,
los deberes para con Dios, indudablemente hay leyes de la iglesia positivas, por ejemplo, ese mandamiento de la iglesia de oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar, que es muy importante, que hay que esforzarse por cumplirlo, pero que no obliga con grave incómodo. Por ejemplo, un día estamos enfermos, estamos con fiebre, estamos con esto, nos quedamos en cama y no podemos ir a misa. No pasa nada. Que tenemos que atender a un enfermo, a un pariente, a un esto que tenemos que cuidar. No pasa nada. Pero tenemos que exigirnos. Grave, incómodo. ¿Qué cosa es grave e incómodo? Cada uno tiene que medirlo. Yo recuerdo que hace muchos años en Lima se puso una medida del grave e incómodo en cuanto a la distancia. Dice, no puede ser grave e incómodo la distancia que habitualmente recorres al ir a tu lugar de trabajo todos los días. Eso no es grave e incómodo. Por lo tanto, si demorarías más tiempo yendo a la misa, pues te serías eximido. Vamos a pedir a Nuestra Madre Santa María que nos aumente la fe. Bienaventurada tú que has creído, le dice su prima Isabel cuando va a visitarla. Ella tiene una fe perfecta, que nos ayude a pedir más fe, a vivir mejor nuestra fe y que nos ayude también a cumplir nuestros deberes. Que Dios nos bendiga a todos.